Bueno, estamos con el ministro de Hacienda, Adolfo Safrán, en un contexto difícil, si se quiere, visto desde muchas de nuestras economías más particulares. Ministro, ¿cómo nos explica usted desde el lugar en el que está este momento que estamos atravesando económico, financieramente? Bueno, hay muchos temas para considerar. Desde el punto de vista financiero para la provincia de Misiones, empecemos por ahí. Lo que ha ocurrido en los últimos días no está impactando en las finanzas provinciales. ¿Por qué ocurre esto? Porque la provincia de Misiones no tiene deudas y tampoco menos tiene deudas en dólares. Entonces no nos hemos visto perjudicados, como sí ha ocurrido con otras provincias que han salido al mercado externo el año pasado o en el año 2016, han salido al mercado exterior a colocar bonos en dólares y en su momento colocaron una deuda a un dólar de 15 pesos, a un dólar de 18 pesos, y hoy esa deuda está a un dólar de 25, es decir, su deuda se incrementó nominalmente en un 50% en el término de un año, lo cual sí, esas provincias pueden tener algún tipo de complicación porque tienen que afrontar mayor monto de servicio de deuda. En el caso nuestro, entendemos, no tenemos ese impacto negativo, al contrario, un dólar más alto favorece al comercio local porque hace que los precios en Paraguay y en Brasil no queden tan baratos como estaban antes, hay precios un poco más parejos, con lo cual eso va a ayudar a que la economía local misionera tenga algún repunte, en especial todo lo que está vinculado al comercio fronterizo y a las industrias de exportación, la forestoindustria, el sector del tabaco, la yerba mate, que son productos que tienen un componente de exportación, pueden tener alguna ventaja en lo que ha pasado en estos últimos días. Preocupante sí, en las altas tasas de interés que hoy vive el mercado, el hecho de que el Banco Central mantenga un piso de referencia de un 40% anual, se traduce que si una empresa quiere descontar cheques, tomar un descubierto o un crédito de cualquier naturaleza, a sola firma o con garantía real, las tasas estén hoy rondando el 60% anual, que son muy onerosas y hace que las empresas no estén tomando créditos, el consumidor tampoco tome crédito porque las cuotas son muy caras, y esto sí puede tener algún impacto negativo en la economía real. Fíjense lo que está pasando con la cosechallera. Esto ya es algo recurrente, cuando la tasa de interés es muy alta, el molino, el secadero que se tiene que financiar para hacer la cosecha, no se financia con el banco, sino se financia con el productor, pagándole a plazos, pero esto realmente complica a todo el sector microeconómico, por ejemplo, del sector yebatero o la industria que querramos analizar. Por lo que se viene, creo que hay que ser cauto. Yo no soy apocalíptico, ni mucho menos, creo que hay que ser muy cautos. Se habla de que el gobierno nacional tiene decidido bajar de manera muy significativa el déficit fiscal. ¿Qué significa bajar el déficit? El déficit lo puede bajar de dos maneras: o baja algún gasto o sube algún impuesto. Hay muchas variantes, este menú es muy amplio, o sea, acá también va a influir mucho la ideología del gobierno nacional, bueno, qué es lo que quiere tocar y qué es lo que quiere cuidar, ¿no? Si le preocupa menos el gasto en salud, y bueno, algún gasto en salud se verá perjudicado. Si no le interesa mucho el gasto en educación, tal vez se quiera bajar algún gasto en educación, como ha ocurrido en estas últimas semanas. La información, nada confirmada todavía y ni hablada, de que quieren recortar el incentivo docente. Hasta ahora no hay nada concreto y ningún tema. La verdad que no ha habido ningún avance, más allá de algún anuncio que más de una cuestión gestual, digo yo, es decir, querer bajar los viáticos, querer bajar algún gasto superfluo que tenga el Estado. Es una gestión, una gestualidad que se hace desde la política para luego, bueno, convalidar algún otro tipo de recorte o alguna otra medida que sí tenga impacto en bajar el déficit fiscal, que hoy sí está empeñado el gobierno de la Nación. Cuando ustedes adhirieron, digamos, y la legislatura adhirió a través de una ley al pacto fiscal, ¿se veía un poco por dónde venía este achique del déficit fiscal, por dónde podía venir el ajuste que implementa el gobierno nacional? No, usted recuerda, el pacto, el consenso fiscal se firmó en noviembre del año pasado.
el escenario era otro. Se hablaba de la nación, se hablaba de una pauta de crecimiento de la economía de 3,5% para los próximos 5 años, y se hablaba de un gradualismo fiscal, es decir, una política de reducción gradual del déficit sin medidas drásticas como hoy se está planteando. Entonces, el escenario ha cambiado de noviembre a la fecha, ¿no? En cuanto que la pauta de crecimiento que se estima para este año, ya los más optimistas hablan de un crecimiento de la economía del 1,5%. O sea, fíjense, menos de la mitad de lo que se hablaba hace 6 meses atrás. Y la reducción del déficit va a ser mucho más rápida. Esto es un escenario distinto. También nos obliga a repensar si hay que volver a replantear algunos términos del consenso. ¿Por qué? Por ejemplo, en ese consenso fiscal, las provincias nos comprometemos a una reducción gradual de impuestos provinciales en un escenario donde la economía va a crecer al 3,5%. Si la economía no va a crecer tan rápido, tal vez habría que replantear esta reducción de impuestos, porque ahí sí las provincias nos veremos seriamente perjudicadas en los ingresos que tenemos. Y hoy las provincias son bastante ordenadas, excepto casos contados como puede ser hoy Chubut, Tierra del Fuego, Santa Cruz, que tenían algunos problemas financieros más importantes. El resto de las provincias están con sus finanzas bastante ordenadas. Entonces, obligarnos a bajar impuestos a una velocidad donde la economía no va a crecer tan rápido, también va a poner en riesgo el equilibrio fiscal de las provincias. Ustedes están siendo consultados por el Gobierno Nacional para el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, porque lo que se dice, y además un poco la memoria que tenemos los argentinos, es que vienen los condicionamientos. ¿Ustedes como provincia están siendo consultados? Bueno, usted sabe que hubo una reunión del presidente con algunos gobernadores, que en realidad el presidente lo que pidió fue el apoyo a la gobernabilidad. En el caso nuestro, Misiones no pertenece al mismo espacio político, seguramente no coincidimos con muchas de las cosas que hoy está haciendo el gobierno nacional, pero respetamos la decisión del pueblo, que en el 2015 votó un presidente que tiene un mandato por 4 años y que tiene las facultades para tomar decisiones como presidente de la nación. Ese es el respaldo institucional que se le da por parte de los gobernadores y en el caso nuestro. Pero más allá de eso, no ha habido otro tipo de reuniones o de consultas a nivel ministerio sobre las medidas que se pueden llegar a tomar bajo los lineamientos o sugerencias que pueda hacer el Fondo Monetario. ¿Y a ustedes cómo les cayó volver a pedir endeudamiento, más allá de que somos parte como país del fondo, digamos, pero ir a pedir financiamiento ahí? Bueno, particularmente no estamos de acuerdo. Creo que el Fondo Monetario, es una institución que está para esto, o sea, está para ayudar a las provincias, a los países, pero siempre tiene un menú de medidas. Es decir, cuando la asiste financieramente, bajo este esquema como se está pidiendo ahora, va a exigir algún tipo de medida de acompañamiento por parte de la nación en cuanto a que corrija su déficit, tenga mejor equilibrio fiscal, y eso puede tener algún impacto negativo en la economía, algún impacto en los programas sociales que naturalmente nos preocupa. Vuelvo a repetir, la posición de la provincia es de respaldo institucional en la medida que el presidente está facultado para gobernar el país, porque así lo votó el pueblo, más allá de que estuviéramos o no acompañando a este proyecto, y que tiene que tener este respaldo para gobernar los 4 años como corresponde. Te hablaba al principio de que este dólar alto por ahí achica las asimetrías con Brasil y con Paraguay, pero le pone más presión al salario o al poder adquisitivo del trabajador y de los ciudadanos que iban tal vez a Paraguay o a Brasil a hacer, entre comillas, la diferencia, digamos. ¿Ustedes tienen alguna política para esta coyuntura, para ir viendo también cómo asistir a esas familias que están en este momento con muchas dificultades para llegar a fin de mes? Sí, yo lo que digo es, el dólar alto es bueno para la economía local. Lo que no es bueno es que el dólar tenga estos altibajos, esta volatilidad, porque genera expectativa de inflación. Si este aumento del dólar no se traslada a los precios, no nos vemos perjudicados. El tema es que cuando el dólar se dispara, como ocurrió hace 3 semanas atrás, que pasamos de $1.21 a $1.25 en pocos días, esto genera una psicosis inflacionaria y termina perjudicando a los precios nuestros, al poder adquisitivo del salario y a todo lo demás.
la verdad que hubiera sido mejor una corrección gradual del tipo de cambio y no como ocurrió en estas semanas. Pero para responder a su pregunta, sí, el gobierno provincial viene con una política social muy fuerte, o sea, el gasto social que se viene ejecutando tanto del Ministerio de Desarrollo Social como desde áreas como la vicegobernación de la provincia, que tiene un sinnúmero de programas sociales, justamente en aras de contener, ¿no?, a la población más vulnerable, que la más perjudicada con este tipo de situaciones económicas que hoy se está viviendo, ¿no? Hablábamos un poco también de la coparticipación. Cuando uno charla con los referentes del bloque Cambiemos, los legisladores de Cambiemos, sostienen que este es un momento con mayor coparticipación para las provincias, mayor índice de... como que están llegando más recursos para las provincias. ¿Eso es así? La coparticipación, el índice en realidad no se modificó. Las provincias nos hemos visto beneficiadas con la firma de un convenio en agosto de 2016, donde estamos recuperando cada año un 3% de coparticipación. Es decir, hoy la provincia, con emisiones como otras provincias, recibe 9 puntos de coparticipación por encima de lo que recibíamos en el año 2015. Pero esto fue por un acuerdo político. Hay que reconocer que hubo una predisposición del Gobierno Nacional de firmar un acuerdo, de restituir a las provincias ese 15% que se cedió en el año 1992, pero había en el fondo un fallo de la Corte que ya le había dado la razón a 3 provincias. Es decir, era inminente que la Corte iba a fallar a favor de todas las provincias, y por eso se buscó un acuerdo de restitución gradual de este 15% a lo largo de 5 años. Pero no es que la coparticipación viene más porque hay una mayor discrecionalidad de la Nación, sino porque es cierto, hay mayor recaudación por parte de la AFIP y tenemos un 9% más a raíz de esta restitución que se firmó en el año 2016. Ahora, lo que llama la atención es si la recaudación viene tan bien, como afirman algunos legisladores de Cambiemos, porque yo los he escuchado, estos legisladores de Cambiemos, de que hablan de que las provincias recibimos una gran coparticipación. Esto también es porque hay una buena recaudación de la AFIP. Y si la AFIP recauda bien, ¿por qué el Tesoro Nacional no está tan bien en materia de finanzas nacionales? ¿Por qué todavía el déficit fiscal no baja si la recaudación de la AFIP viene creciendo como ellos sostienen? ¿Por qué cree usted que pasa eso? Hay que ver, acá también hay que ver cómo se gasta, cuáles son los gastos que tiene hoy el Estado Nacional, y también el llamado déficit cuasi fiscal, el déficit generado por los intereses de la LEVAC. Eso también forma parte del déficit fiscal. Cuando el Estado se financia con bonos, se financia con letras a corto, mediano, largo plazo, esos intereses también engrosan el déficit. Entonces, tal vez el Gobierno Nacional logró bajar bastante el déficit fiscal, pero aumentó mucho el déficit cuasi fiscal, que son los intereses de la deuda, ¿no? Muchos trabajadores están viendo el programa y algunos estarán reafirmando lo que se planteó en su momento, que tal vez el 15% de aumento que cerraron algunos gremios y que les toca a los trabajadores también del Estado provincial, queda muy lejos inclusive de la expectativa inflacionaria. Si hoy se avanzara hacia una discusión para redefinir o para revisar ese porcentaje, ¿la provincia está en condiciones de abrir ese espacio? Miren, a ver, en lo que va del año, la provincia de Misiones dio un aumento total en el salario bolsillo de los trabajadores públicos del 15,5%. Y en lo que va del año, la inflación ya acumulada es del 9,6%. Es decir, la inflación del año aún no ha carcomido el aumento que le ha dado a la provincia, porque como caso atípico, la verdad que no todas las provincias lo han hecho de igual manera, ha sido un aumento que se ha dado casi todo junto. Es decir, muchas provincias han dado en cuotas, un tramo en abril, otro tramo en julio, otro tramo en octubre, mientras que la provincia de Misiones ha hecho un esfuerzo muy grande para dar todo el aumento hacia el mes de abril. Con lo cual, hoy muy pronto para dar una respuesta en ese sentido. Creo que tenemos que esperar, tenemos que ver cómo evolucionan los precios a lo largo del año, tenemos que ver cómo evoluciona la recaudación, que también, si hay inflación, la recaudación también aumenta, pero bueno, eso tenemos que ver cómo evoluciona para dar una respuesta más avanzado del año. Yo creo que en esta altura del año sería muy aventurado mi parte de que pretender dar alguna respuesta. ¿Y cuánto cree usted a cuánto nos vamos a acercar en el índice de inflación? ¿Estamos lejos ya de ese 15 que pautó el Gobierno Nacional?
No, yo no me quiero agregar a ninguna cifra porque imagínese la responsabilidad que yo diga una cifra y ya se va a tomar como que es una pauta de inflación. No, hoy usted escucha a las consultoras que están arrojando diferentes tasas de inflación proyectadas para el año, pero vuelvo a decir, son proyectadas, hay que ver cómo termina el año, ya para julio, para octubre, ya podremos tener un mejor panorama, pero creo que hoy es muy pronto y muy responsable de mi parte, en el lugar que estoy ocupando, pretender dar alguna proyección en el tema, ¿no?